Hola iglesia, te invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor incomparable, gracias por estar con nosotros, gracias por tener un plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Gracias por enviar tus propósitos gloriosos a nuestra iglesia, a nuestra vida, Señor. Saber que, Padre, que este tiempo es un tiempo de victoria, Señor. Saber que tú nos estás abriendo puertas, Señor, que estaban cerradas, y saber, Señor, que tú estás preparando cosas hermosas en este tiempo para tu iglesia, Señor. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Creemos que este es un año de crecimiento para la iglesia en toda nuestra nación. Creemos que esta es una temporada donde el Espíritu Santo está levantando una generación apasionada por el reino de Dios. Creemos que es el inicio de un avivamiento que transformará la vida de multitudes. Creemos que el Señor tiene una visión fresca para nuestras vidas en este tiempo, que nos dará dirección y nos guiará hacia tiempos gloriosos en su presencia. Cada año, cuando comenzamos, tenemos la costumbre de orar y pedirle dirección al Señor, cuál es la voluntad que Él tiene preparado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Y este año he sentido muy fuerte en mi corazón, y creo que el Señor nos está llamando a avanzar, a atrevernos, a creer que el Señor está moviendo cosas increíbles en este tiempo. Por eso es esta declaración, por eso creemos que este es un año de crecimiento en la iglesia, por eso creemos que es el tiempo en el cual el Espíritu Santo levantará una generación apasionada por su reino y que traerá un avivamiento. Creemos que el Señor tiene una visión fresca que dará victoria a su iglesia, pero todo comienza con una visión. ¿Pero qué es la visión? De acuerdo al diccionario bíblico, la visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el cielo y son dados a nosotros para establecer el reino de Dios en este lugar. Fíjate, el número 1, la visión es el desarrollo de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos en la iglesia para que llevemos el mensaje, para que prediquemos, para que anunciemos la salvación, para que su iglesia se levante en esta nación y esta nación sea transformada por el poder, por el evangelio, por la salvación que el Señor tiene preparado, no solamente para nuestra nación, sino para todas las naciones de la tierra. Y Dios aún sigue teniendo propósitos de restaurar familias, de restaurar matrimonios, de restaurar el corazón de las personas que en este momento están en prisiones de dolor, de desesperación, de tristeza. El Señor tiene propósitos gloriosos para nuestra nación. Y la segunda parte dice que la visión es dada a nosotros para establecer el reino de Dios aquí en este lugar. Esto significa que el Señor está usando y va a usar a su iglesia para establecer tu reino, porque el Señor nos ha llenado de su presencia y ha dado dones y talentos para que el reino de Dios se establezca en este lugar, para que el reino de Dios se establezca en nuestra nación. Dios quiere usarte a ti y a mí a través de los dones y en los talentos y del Espíritu Santo, que Él nos va a guiar para llevar ese mensaje, esa palabra de victoria y de salvación. La visión que Dios tiene preparada en este lugar y en este tiempo es de avanzar y de tomar nuestro lugar como iglesia. La visión nos permite definir el camino que Dios tiene para nosotros. La visión nos permite alcanzar los propósitos que Dios tiene cuando nos los revela. La visión nos hace que tengamos una meta a seguir. En el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18, Dios nos habla acerca de la visión. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Aquí vemos la importancia de la visión, porque cuando no hay una visión, cuando no hay un propósito revelado o un propósito que sigamos como iglesia, corremos el riesgo de extraviarnos. Y la palabra de Dios es clara: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero Dios ha dado una visión a su iglesia. Dios nos está dando una visión en este tiempo de avanzar, de atraer, de predicar su palabra, de discipular, de cuidar, de extender el reino de los cielos en este tiempo y en este lugar. Cuando Dios nos da una visión, lo que debemos de hacer es seguir la visión. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has armado un Lego?
Fíjate que a Iker le encantan armar los Legos y cada vez que tiene un nuevo se sienta en la mesa y está armando y saca cada bolsita, y cada bolsita tiene la instrucción de cómo se debe de armar ese Lego. Y si él no sigue esas instrucciones o pone una pieza donde no va, pues no da el resultado o no tiene el mismo funcionamiento. Y él me platica que los Legos que él con más piezas que él ha armado, son más de 3,000 piezas de un solo Lego que él ha armado. Pero dice: papá, pero aún hay más, pero cada una de esas tiene una instrucción que debe de seguir. Y sabes, muchas veces nos gustaría que en nuestra vida tuviéramos ese instructivo para seguirlo paso a paso, para entender y conocer perfectamente el propósito y los procesos que tenemos que caminar y avanzar. Pero muchas veces en el reino de Dios estas cosas no son así. Dios nos va revelando las cosas poco a poco y Él nos va mostrando su voluntad paso a paso para que tú y yo crezcamos. Pero todo esto es a través de tener una visión clara de lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso yo quiero animarte que en este tiempo en el cual el Señor nos está llamando a avanzar, tú te atrevas y tengas fe para caminar en los propósitos que Dios tiene preparados para la iglesia, para tu familia, para tu vida. Fíjate que en la palabra de Dios, Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela a un lugar que él no conocía. Simplemente creyó y obedeció a Dios y salió, y esto le fue contado como fe, dice la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Aquí vemos en la palabra del Señor que Dios le dio una palabra a Abraham donde él iba a ser un hombre que iba a ser bendición para todas las naciones, que él tenía que salir de la tierra. Lo que yo quiero aquí es hacerte ver que jamás Dios le dice: vas a ir a esta región o a la región llamada tal, tú vas a caminar y vas a ir ahí. No, simplemente Dios le dio la visión de lo que él iba a hacer en su vida, y dice la palabra de Dios que Abraham creyó y partió. Le creyó a lo que el Señor le estaba diciendo, le creyó lo que Dios le estaba hablando acerca de la palabra que él tenía para su vida, donde él iba a ser bendecido, donde él iba a ser bendición para todas las naciones. Otro ejemplo es Moisés. Moisés recibió la visión de ir y liberar al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Y en Éxodo 3, del versículo del 6 al 10, nos dice así: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Viene lo importante. Por eso he decidido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Aquí vemos cómo Dios se le revela a Moisés y comienza a hablarle acerca de la promesa que le había hecho a Abraham, y cómo en este momento él había escuchado el clamor de su pueblo que estaba sufriendo, y dice: yo voy a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto y lo voy a enviar a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra donde hay una bendición. Dios le estaba diciendo el plan, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Le estaba revelando la visión, y dice el versículo número 9: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Escucha bien el versículo 10, dice: ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar de Egipto
a mi pueblo Israel. Dios le está revelando la visión, Dios le está revelando a Moisés el propósito por el cual él va a ser enviado a la tierra de Egipto para liberar al pueblo de Israel de la opresión, del dolor, del sufrimiento. Y no solamente eso, que los va a liberar, sino que los va a llevar a una tierra de bendición, a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel. Y Moisés creyó y fue a Egipto. Otro personaje en el libro de Josué capítulo 1, vemos a Josué cuando Dios le dijo que él repartiría la tierra. Dios le da la visión, Dios le da el propósito para el cual él iba a hacerlo. Dice el versículo número 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados les daría. Aquí vemos a estos tres hombres en un propósito eterno que Dios tenía desde un principio, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés, cuando llamó a José, para llevarlos a una tierra de bendición, a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de victoria para ellos. Vemos a Moisés siendo el libertador de Israel, pero vemos a Josué siendo el conquistador de la tierra y el que va a repartir la tierra. Ninguno de estos tres hombres tenía el plan completo o el proceso de cómo iba a hacerse, o simplemente ellos creyeron a la voz de Dios, creyeron al mandato de Dios, creyeron a la visión y caminaron en lo que Dios les mostró. Lo que tenían en común esos tres hombres era la fe en Dios, y se necesita fe para creer la visión. Se necesita fe para atreverse y avanzar y caminar en la visión que Dios tiene preparado para nosotros, para el propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en este lugar. ¿Sabes? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo sacó con una visión y con una promesa. Dios lo sacó de una manera gloriosa, con señales, con prodigios. Dios se manifestó y todos vieron que Dios era el que estaba peleando por ellos. Ellos vieron que Dios era quien les estaba dando la victoria y que verdaderamente Dios los había sacado de esa tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición y de victoria. Y dice en el libro de Éxodo capítulo 19 del 2 al 8 que ya salieron de la tierra de Egipto, ya cruzaron el río, el mar Rojo, y estaban a las orillas del monte Sinaí, y Dios le habla a Moisés y le dice así en el versículo 2, dice: después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo les llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, viene una promesa y viene la visión. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y ustedes, vuelve a reafirmar lo que ellos, la visión, el propósito que Dios tuvo también al sacarlo de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa.
Ese es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, esta es la visión, ese es el propósito para el pueblo de Israel. El propósito y la visión es que si ustedes obedecen y guardan mis mandamientos, entonces ustedes serán mi especial tesoro, serán apartados para mí. Y yo los haré una nación de sacerdotes y una nación santa. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? Ustedes tendrán una comunión y una relación íntima, cara a cara conmigo, porque los sacerdotes en la palabra del Señor nos enseña que eran los que entraban a la presencia de Dios. Dios no solamente quería que unas pocas personas fueran sacerdotes, sino que toda la nación entera fueran sacerdotes y una nación santa, para poder entrar a la presencia de Dios, para disfrutar de la presencia de Dios, para estar en comunión y entonces ser un especial tesoro para el Señor. Y entonces dice, ve y comunícaselos al pueblo de Israel, ve y diles lo que te acabo de decir. Dice el versículo número 7, dice, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Fíjate, este es un tiempo en el cual el Señor les estaba dando el propósito, la visión y el llamado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, escuchar la voz, yo creo que el mensaje se debe haber alegrado y dijo, sí, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y cuando Moisés subió a dar este mensaje, Dios le vuelve a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a manifestar a ellos y ellos escucharán mi voz. Yo descenderé al campamento y diles que se santifiquen, porque yo voy a descender. Y comienza a dar una serie de instrucciones a Moisés. Y yo creo que era un tiempo en el cual todos estaban expectantes de lo que Dios quería hablar o quería decirles o quería seguir haciendo. Pero viene algo que realmente es difícil de entender en Éxodo capítulo 20, al siguiente capítulo, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios que Dios descendió y comenzó a temblar el monte y humo salía, relámpagos, y la voz de Dios era como grandes estruendos de truenos, y era la voz de Dios que estaba hablando, y comienza a dar una serie de mandamientos. Pero el pueblo tuvo temor de escuchar la voz de Dios, y tuvo temor y dijo, no queremos, mejor que Dios hable a través de ti. Escúchame muy bien esto, la visión de Dios, el propósito de Dios era que todo el pueblo escuchara su voz, era que todo el pueblo lo conociera íntimamente y que fueran sacerdotes. Dice el versículo 18, capítulo 20, versículo 18, yo quiero que tú y yo lo leamos para entender bien esto. Dice, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, porque si Dios nos habla seguramente moriremos. Sabes, ellos tenían un concepto erróneo de lo que Dios quería hacer. Ellos pensaron que si escuchaban la voz de Dios seguramente ellos iban a morir, y por eso se mantuvieron aparte. Se mantuvieron alejados y dijeron, no, que nos hable a través de ti. Cuando la voluntad de Dios, cuando el propósito de Dios, cuando la visión para el pueblo de Israel es que ellos escucharan la voz de Dios, que ellos se fueran guiados por la voz de Dios, no solamente a través de un sacerdote, no solamente a través de Moisés, sino que todos escucharan la voz de Dios. ¿Sabes? Dios quería tener una relación cercana con el pueblo. Dios quería que ellos escucharan su voz y lo siguieran, pero ellos no quisieron oír la voz de Dios y prefirieron que alguien más les diera el mensaje. Sabes, esas generaciones no caminaron en la visión que Dios tenía preparado, porque fue una generación que fue rebelde y se rebeló en su corazón. Fue una generación que no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hubo rebeldía en su corazón, porque no obedecían la voz de Dios, porque no escucharon la voz de Dios, porque no entraron en la visión y no caminaron en el propósito que Dios tenía. ¿Sabes? Las generaciones pueden cambiar, pero la visión de Dios no cambia. La visión de Dios permanece y sus propósitos son eternos, y cumple Dios eso. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes y un pueblo
una nación santa. Ese era el propósito de Dios. Vimos al principio 3 hombres que recibieron la visión, que recibieron el propósito, que recibieron la ordenanza y le creyeron a Dios y obedecieron a Dios y caminaron en la visión y en el propósito, y Dios cumplió grandes cosas, hizo grandes cosas a través de ellos. Pero después vimos cómo la visión y el propósito de Dios era para que el pueblo de Israel todos escucharan su voz, todos vivieran en comunión con Él y fueran guiados por Él, pero ellos se alejaron y no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Ese fue un resultado en el cual todo su caminar en el desierto, porque hubo rebeldía en ellos, hizo que no entraran a la tierra prometida. Y esto me hace pensar que hay generaciones que reciben la visión de Dios, reciben el propósito de Dios, pero no caminan, no se atreven y no tienen fe a caminar en el propósito, en la visión que Dios tiene preparada. Porque cuando entró Josué con el pueblo de Israel y conquistaron la tierra, después da el mensaje al final Josué y les dice: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y comienza a dar una serie de ordenanzas y varias situaciones, pero inmediatamente en el libro de Jueces, en los primeros capítulos, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios e hizo lo malo ante sus ojos. ¿Sabes? Dios tiene una visión clara y un propósito claro en este tiempo para ti, para mí, para nuestra iglesia. Él quiere que nos atrevamos y avancemos y conquistemos lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Sabes? Jesús viene a mostrarnos el camino, la voluntad de Dios, la visión de Dios no ha cambiado. Dios sigue queriendo tener una nación de sacerdotes y una nación santa. Jesús vino a mostrarnos el camino. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, mostrándonos que ahora teníamos entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. ¿Sabes? El Señor nos hizo sacerdotes y una nación santa a través de Cristo Jesús. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 vemos que el propósito de Dios, la visión de Dios, la voluntad de Dios después de muchos años se sigue cumpliendo. Dice primera de Pedro 2:9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, la palabra que Dios les dio a Moisés en el desierto, cuando salieron de Egipto, esa palabra que ustedes serán una nación de sacerdotes, una nación santa. Aquí dice, y ya nos afirma, porque aquí dice: pero ustedes son, no ustedes van a ser, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí yo veo la similitud del libro de Éxodo que acabamos de leer en 19:5, la promesa: y ustedes serán una nación de sacerdotes, una nación santa, ustedes serán un pueblo mío exclusivo, mi especial tesoro. Pero aquí yo veo que Dios añade una palabra más, porque lo voy a volver a leer: para ustedes, pero ahora ustedes son linaje escogido, somos linaje escogido por la sangre de Cristo, por Cristo Jesús, real sacerdocio. Esto quiere decir que ya no hay un sacerdote que tenía que entrar y ministrar por nosotros, sino que ahora nosotros podemos entrar por la gracia de Cristo a la presencia de Dios, al lugar santísimo, estar en comunión con Él. Somos una nación santa por la sangre de Cristo Jesús, que nos santifica, que nos limpia de todo pecado. Pueblo que pertenece a Dios. Fuimos adquiridos por Dios. Pero aquí viene lo que te dije que fue añadido: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tú y yo somos proclamadores de la gloria de Dios. Somos proclamadores de las maravillas de Dios. La visión, el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia proclame las maravillas de Dios, proclame las verdades del evangelio, proclame lo que Dios tiene preparado, que proclame restauración para nuestra nación, para las naciones de la tierra, para que Dios muestre su poder y su gran amor
Atrévete a caminar en la visión que Dios tiene preparado. Atrévete y no tengas miedo de comenzar. Atrévete y confiemos en que Dios, en aquel que nos llamó, y descansemos en las promesas que Él tiene preparadas para nuestra vida. Yo, como te dije al principio, este año yo creo muy claramente la visión de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, y es avanzar, es atraer, es discipular y es cuidar. Es atraer a todos aquellos que aún no han escuchado el nombre de Cristo, de ir a las universidades, de ir a los trabajos, de hablar en las plazas, de predicar el evangelio y de ver cómo Dios comienza a transformar nuestra nación, una nación que desafortunadamente se escucha mucha violencia, para que Dios traiga paz a nuestra nación, para que Dios traiga a través de su palabra, a través del evangelio, traiga paz. Prediquemos la palabra. Hagamos discípulos a lo que fuimos llamados, discipulemos, hablemos, enseñemos, mostremos las verdades de Cristo. Y cuando ya hayamos atraído y hayamos discipulado, cuidar a la iglesia. Yo creo firmemente que el Señor está despertando el corazón de muchos a servir. Yo creo que en este tiempo el Señor ha inquietado tu corazón de no estar sin hacer nada, sino integrarte y trabajar en la obra del Señor. Yo quiero animarte en este tiempo a que tú te acerques con el pastor, que tú te acerques en el área de niños, en el área de alabanza, en el área de hombres, de matrimonios, con jóvenes, que te acerques y digas: yo quiero servir, porque yo he sentido el llamado de parte de Dios, yo quiero servir, yo creo en la visión que Dios tiene preparada para nuestra iglesia, para avanzar y caminar y conquistar el reino que Dios tiene preparado para este tiempo, para este lugar, y establecer el reino de Dios en esta nación, en el corazón de las personas. Creemos que es un tiempo de avivamiento, iglesia. Creemos que ese es un tiempo de ver los milagros y las maravillas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Leímos al principio del libro de Proverbios acerca de la visión. Un pueblo sin visión se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y sabes, yo creo firmemente que el Señor tiene una visión clara y hermosa para nuestra iglesia y para nuestra nación. Y la visión es que atraigamos, la visión es que discipulemos, la visión es que cuidemos a la iglesia. Y Dios te está llamando a ti. Dios está levantando hombres, mujeres, jóvenes con una pasión en su corazón por servir, por avanzar en el reino de Dios. Dios está levantando predicadores. Dios va a levantar salmistas. Dios va a levantar hombres, mujeres apasionados por la enseñanza con los niños, para servir en matrimonios, para servir en la iglesia, para ser iglesia. Atrévete, iglesia, atrévete y ten fe. Atrévete a tomar este tiempo en el cual el Señor está trayendo el corazón de todos para que podamos ver el reino de Dios establecido en este lugar. Yo creo que el 2023 es un año de avivamiento, que es un año de crecimiento, es un año en el cual el Señor va a revelarnos muchas cosas. Simplemente necesitamos avanzar, necesitamos caminar, necesitamos ver el rostro de Dios y escuchar su voz, porque Él nos está llamando a escuchar su voz. No es una casualidad que hayamos comenzado con tiempos de ayuno, no es casualidad que el Señor esté despertando nuestros corazones a buscarlo en oración y en clamor como iglesia en unidad, porque yo sé que el Señor traerá una revelación fresca a nuestra vida, a nuestra iglesia. Yo quiero de verdad invitarte, te lo vuelvo a decir, a que te acerques a cada área y le digas: pastor, yo quiero servir. En el área de matrimonios yo quiero servir. En el área de niños yo quiero servir. Siento un llamado por servir con los niños, en la alabanza, con jóvenes, en tantas partes, en tantas cosas que podemos servir en el camino del Señor. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que tú cierres tus ojos un momento. Y yo sé que tal vez tú sentiste este llamado de servir y tal vez un llamado por salir y predicar, evangelizar o tantas cosas, pero han pasado circunstancias que tal vez tú has sentido que Dios se olvidó de ese llamado.
Y yo quiero decirte algo, Dios no se olvida de nada. Dios cumple sus propósitos porque sus propósitos son eternos en nuestra vida. Y si Dios te llamó, Él sigue tocando tu corazón y te sigue atrayendo para que tú sirvas, para que tú seas usado por Él. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas despertando el corazón de tu iglesia. Que tú sigas atrayendo, Señor, a tu pueblo, Señor, a predicar tu palabra, porque acabamos de ver que fuimos llamados para proclamar tus maravillas, para proclamar tu evangelio. Señor, yo creo que es un tiempo de crecimiento en nuestra iglesia, Señor, porque veremos multiplicación, Señor, porque veremos crecimiento, Señor, y no lo hacemos por un número, sino lo hacemos, Señor, porque creemos que es el tiempo en el cual tú has decidido que multitudes vengan a tus pies, Señor. Simplemente queremos oír tu voz, simplemente queremos ser guiados por ti, simplemente queremos atrevernos y tener fe y ver cómo multitudes vienen a tu casa, vienen y se entregan a ti, Señor, y abren su corazón y te reciben como su Señor y su Salvador. Señor, hoy creemos y nos atrevemos a creer con fe, Señor, que matrimonios comienzan a ser restaurados. Matrimonios que pensaban que ya no había solución, Señor, vienes tú a obrar, vienes a hacer lo imposible posible, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor, nos haces ensanchar y hoy creemos que es un tiempo de crecimiento en nuestra iglesia, en nuestra nación. Gracias por el avivamiento que tú traes, Señor, en este tiempo, Señor, que transformará la vida de multitudes, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás preparando el corazón de esta nación para recibir aún más tu mensaje. Gracias porque tú estás preparando el corazón de nuestros vecinos. Tú estás preparando el corazón, Señor, aún de políticos, Señor, de empresarios, de todas las personas, Señor, de gente, de estudiantes en las escuelas, Señor, en los trabajos. Simplemente, Señor, queremos ser obedientes a tu voz y atrevernos y a caminar y ser sensibles para hablar de tu palabra y tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, te doy en este día, gracias te doy en este momento, Señor, porque tú estás despertando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Síguete conectando con nosotros. Bendiciones.